el cuadro clínico clásico. La mayor parte son mujeres, jóvenes, pues se puede variar. Son episódicos, comprometen un solo lado del hemicráneo, de carácter pulsátil. Hay una historia familiar, se acompañan muchas veces de aura, o sea, ciertas cosas que sienten o experimentan en los sentidos o a otro nivel las personas que tienen eso, ¿no? Se desencadena por el estrés de distinto tipo, por la ingesta de algunas sustancias, ¿ya? Periodos menstruales, anticonceptivos orales, vino, otras. Hay variaciones de la migraña, pueden ser no ser unilateral, y si no, toda la cabeza, un dolor profundo, ¿no? Se caracterizan por un inicio progresivo, una duración de horas a 3 días, asocian fotofobia, fonofobia, ¿no? Y algunas otras, anorexia, vómitos. A veces pueden tener aparentes focos neurológicos, o sea, cuando se habla de un foco neurológico es porque hay un déficit neurológico que da una expresión clínica. En este caso no hay una lesión neurológica, pero puede tener aparentemente un foco neurológico por contracción de ramas de la carótida interna, ¿ya? Y traer trastornos de los campos visuales, ¿ya? Tipo, por ejemplo, chispas, rayos, ¿no? Son los escotomas centellantes, ¿ya? Hay gente incluso que puede tener este componente y no tener la migraña. Hay migrañas ya menos comunes que comprometen a otras arterias más distales y que ya pueden traer signos de focos también más complejos, ¿ya? Como la disartria, trastornos del equilibrio, de la conciencia, o sea, ya parece un accidente cerebrovascular, pero no lo es. Oftalmoplegia, que el ojo no se puede mover porque se comprometen los núcleos del tercer paro. Y acá dentro de estos aparentes focos o variantes comunes son los que se llaman también el equivalente migrañoso, o sea, cuando tienes estas expresiones neurológicas pero no tienes la migraña. Entonces te hacen estudios y no hay un problema y al final se puede quedar por decantación ese diagnóstico, ¿ya? El dolor y la migraña se debe por dilatación, ¿ya? Dilatación y pulsaciones excesivas de ramas de la carótida externa, o sea, de los vasos arteriales que entran al cráneo y circulan cerca de las meninges, ¿ya? Estos componentes aparentemente focos son por vasoespasmos, ¿no? Como este es un trastorno vascular, comúnmente, por supuesto, es una vasodilatación, se vasodilatan los vasos meningios y eso trae dolor. Algunas veces puede haber vasoconstricciones. ¿Aló? ¿Sí? La cirugía se supone que es una vasodilatación de ramas de la carótida interna, entonces, y liberación de unos péptidos proinflamatorios porque ahí recorre el trigémino también. Entonces esa inflamación vascular que se genera por la vasodilatación, presencia de estas sustancias, es la que genera el dolor. Y la serotonina también tiene un rol ahí participante en el dolor, y ya vamos a ver cómo es que los fármacos trabajan por ahí, ¿no? Entonces cuando se hace un manejo de la migraña, acá hay algunas bases generales, hay que evitar los precipitantes que ya hemos revisado, y cuando hay la crisis hay que dar el tratamiento, que son tratamientos sintomáticos. Si la migraña es una vasodilatación, las medicinas lo que hacen es una vasoconstricción, ¿ya? Pero también el sintomático puede ser simplemente dar antiinflamatorios, no esteroideos, como paracetamol u otros más. Cuando la migraña se hace muy frecuente hay que dar profilácticos para que no siga viniendo, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hablar es de los sintomáticos, no de los AINES, sino de sintomáticos específicos contra la migraña que se conocen como los antimigrañosos, ¿no? En el periodo agudo del ataque, el paciente tiene que tener reposo, tranquilidad, la oscuridad le puede ayudar, hay que dar los sintomáticos, por supuesto, y estas son las drogas que vamos a revisar ahora, que siguen siendo sintomáticas también, porque no resuelven per se la fisiopatología, que son dos tipos, los triptanos y los alcaloides del cornezuelo del centeno. Y acá hay varias drogas que se pueden usar como profilaxis. Aquí no hay ningún alcaloide del cornezuelo del centeno, a excepción de la metisergida.
Los otros siempre tienen que ver con algunos problemas vasculares o inflamatorios que se pueden dar, incluso antidepresivos como este, ¿no? O la clomidina, que también produce trastornos vasculares. El verapamilo, que es un bloqueante de calcio, ¿no? Se pueden dar, pero ya como profilaxis, cuando los ataques de migraña se hacen muy frecuentes. Muy bien, entonces se supone que primero viene el aura, ¿ya? Más o menos como lo hemos descrito, ¿ya? Y luego viene el dolor, ¿ya? El aura puede ser por una hipoperfusión, ¿no? Entonces trae como si fuesen a veces déficits. No todos los pacientes tienen aura, pueden entrar de frente al dolor, y el dolor sí se supone que es por la vasodilatación intracraneal sobre todo y extracraneal de la carótida externa, ¿no? Y liberación de sustancias activas asociadas a esa veletación que van a estimular las vecindades del trigémino y van a traer el dolor. Entonces acá tenemos una serie de drogas. Estos son los triptanos, que son más modernos, son varios. Esto es lo clásico de hace siglos, las ergotaminas, ¿ya? Dihidroergotamina y ergotamina. Todos estos hacen vasoconstricción y por eso trabajan. Y los antiinflamatorios, que hay muchos que pueden entrar, y solo a veces con un poco de paracetamol o algún antiinflamatorio no esteroideo puedes abortar una migraña. Si no es así, bueno, ya hay que ver al paciente y darle algún esquema. Y los profilácticos de los que hemos hablado. Entonces ahora vamos a entrar a los sintomáticos antimigrañosos, que son dos, ya sabemos, los triptanos y los alcaloides del cornezuelo. Los triptanos son los más recientes. Acá hay nombres de los más comunes: sumatriptán, naratriptán, rizatriptán. Han ido saliendo más, pero todo lo que ellos son agonistas de los receptores de serotonina. Estos tipos de receptores, 1D y 1B, de receptores de serotonina, y eso trae vasoconstricción en ese territorio intracraneal de la carótida externa que hemos dicho, selectiva más o menos, ¿ya? Y inhibición también de la liberación de la sustancia P. Entonces con eso maneja el cuadro agudo de la migraña. ¿Cuál es la ventaja sobre los alcaloides del cornezuelo del centeno? Que son más específicos en estimular en los receptores de serotonina, 1D y 1B. Los alcaloides del cornezuelo del centeno también hacen eso, pero estimulan y bloquean con mayor frecuencia y potencia otros receptores, y entonces traen otras manifestaciones, ¿no? Las náuseas Entonces, ¿cuál es la ventaja de los triptanos contra los alcaloides? Que tienen menos especificidad, por ende menos náuseas, pero también menos efectos cardiovasculares, etcétera, que vamos a describir, ¿ya? Entonces los receptores 5-HT1D y B, esos son los que son estimulados por los triptanos, ¿ya? Y eso es lo que induce la vasoconstricción y la inhibición de los péptidos proinflamatorios con sus receptores más o menos selectivos en forma específica que los triptanos estimulan y condicionan. Acá hay algunas formas de cómo se administran los triptanos. Pueden ir por vía subcutánea, por vía oral, ¿ya? La mayor parte se usan por vía oral, pero también puede ser subcutáneos. Incluso hay aplicadores nasales también ahora, ¿ya? Acá tenemos el sumatriptán, que puede ir por vía subcutánea, y todos estos sumatriptán, naratriptán, también pueden ir por vía oral, ¿ya? Tienen una vida media de 2 horas más o menos. El naratriptán un poco más porque tiene metabolito activo. Se metabolizan, se tienen que metabolizar, como son parecidas a las aminas, se metabolizan por las monoaminooxidasas, ¿no? Y luego tienen excreción renal. El naratriptán tiene en cambio excreción renal y hepática. Entonces tú puedes darlos en los pacientes que tengan trastorno hepático, puedes dar naratriptán, y los que tengan trastorno renal también, porque la mitad va por un lado y la mitad va para el otro. En cambio los otros son exclusivamente renales, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas de los triptanos? Los triptanos son vasoconstrictores que producen vasoespasmo. La mayor parte de las reacciones son leves a las dosis terapéuticas adecuadas.
Si tú tomas mucho o hay mucha sensibilidad o hay un antecedente cardiovascular, puede experimentarse vasoespasmo coronario y eso te puede dar isquemia miocárdica, arritmias, ¿no? En un paciente sano es muy raro que eso se produzca. Los alcaloides del cornezuelo también pueden producir esto, claro que probablemente en mayor cantidad y en mayor frecuencia, pero no tanto también porque se absorben muy poco. Los alcaloides del cornezuelo del centeno tienen una biodisponibilidad muy despreciable. Entonces su efecto más que nada es psicológico, es un placebo. Esto sí funciona, ¿ya? Pero esto no se lo recetan los médicos. ¿Por qué? No sé, ya eso es otra cosa. Estos vasoespasmos estas vasoconstricciones pueden dar entonces estos problemas cardiovasculares, pueden dar sensación de estrechez en el tórax, ¿ya? Mareos, náuseas, porque los centros del vómito tienen receptores de serotonina que los triptanos pueden estimular y dar mareos y náuseas. Y otras manifestaciones también, ¿ya? Y como ya hemos dicho, hay algunos que vienen en aerosol. Contraindicaciones para los triptanos, entonces, pacientes que puedan desarrollar un trastorno, sobre todo cardíaco o producto de la vasoconstricción, paciente que tenga arteriolopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial no controlada, problema de isquemia periférica, pacientes muy mayores, pacientes que tengan trastorno renal, entonces ahí tienes que dar el naratriptán. Por este problema de la vasoconstricción nunca se pueden combinar, ni dar dos triptanos, ni dar dos alcaloides del cornezuelo, ni combinar un triptano con un alcaloide, porque se potencia el vasoespasmo y puede haber sorpresas. Son drogas que pasan la leche materna, entonces hay que tener mucho cuidado en el embarazo, la lactancia y por supuesto en los niños y ancianos. En todas estas poblaciones es mejor no administrar. ¿Cómo se usan? Se usan para la migraña aguda, no tienen un rol profiláctico para nada los triptanos y son efectivos y tienen sus parámetros posológicos para evitar esas vasoconstricciones, ¿no? Por ejemplo, el sumatriptán por vía oral puedes tomar 25 a 100 miligramos cada 2 horas, máximo 200 miligramos al día. O sea, si tomas 25 puedes tomar hasta, bueno, tomas digamos 100, puedes tomar 2, ya no puedes tomar más. Con eso se supone debe calmar la migraña. Si no calma, no puede seguir, porque puede venir los problemas de vasoconstricción. Igual sucede con el naratriptán, 2.5 miligramos cada 4, máximo 5 miligramos al día, máximo 2 dosis. Igual con los otros. Entonces, todos tienen así sus posologías, ¿ya? Y no puedes dar de más de un curso posológico diario por semana, ¿no? Porque si no puede haber vasoconstricción. Entonces, si tú te estás pasando de cursos posológicos más de uno por semana, ese paciente tiene que recibir necesariamente alguna de las terapias profilácticas que hemos visto. Acá hay algunos ejemplos, ¿ya? El sumatriptán, el naratriptán, el rizatriptán, cómo vienen sus presentaciones. Ok, estos son los alcaloides del cornezuelo del centeno, son drogas de siglos para atrás, porque los granos que guardaban en los silos antiguamente producían hongos, ¿ya? Ese hongo se llama el centeno, cornezuelo del centeno, ¿ya? Y esos hongos tienen unos alcaloides dentro de una sustancia que producen, que es la ergotina. Esa ergotina tiene un montón de alcaloides, ¿ya? Alcaloides como la ergotamina y la dihidroergotamina que se usan en las migrañas, como la ergonodina y la metilergonodina que se usan para inducir la contracción uterina, como la metisergida que se usa en la profilaxis de la migraña, es decir, como el LSD que es un alucinógeno. Entonces estas son drogas inespecíficas, pueden ser agonistas o antagonistas de un montón de receptores de serotonina y también de receptores de dopamina, de adrenalina. Entonces eso hace que sean mucho menos efectivos y que tengan muchas más reacciones adversas, ¿ya? Y además tienen una biodisponibilidad muy baja, lo que hace dudar mucho que llegan a tener eficacia. El problema está en que esto es lo que consume la gente.
Y si tú vas al médico, esto es lo que te da el médico. No entiendo por qué no pasan a los triptanos, ni siquiera a los neurólogos. Es un enigma para mí. No sé por qué. ¿Me entiendes? Pero es así. ¿Qué le dan a un paciente? Le dan toda la vida le dan lo mismo, migradolixina, que tiene ergotamina, dihidroergotamina, hidrolixina, y de esa dihidroergotamina, ¿saben cuánto se absorbe? El 1%. O sea, no se absorbe nada. Acá está la famosa ergotamina, ¿ya? Gran metabolismo de primazo, bioesperanza oral, prácticamente no terapéutica, asociada con cafeína, la biodisponibilidad de ergotamina es del 1%. ¿Ya? Vida media 2 horas, tiene un poder vasoconstrictor continuo, no se deben asociar nunca 2 cornezuelos, ni nunca 2 triptanos, ni nunca un cornezuelo con el triptano. Claro que estas son dosis ya estudiadas, se supone que con esa biodisponibilidad tan mediocre puede llegar a tener efecto terapéutico, eso es lo que garantizan las casas farmacológicas, pero un poco es traído de los pelos. La dihidroergotamina, peor todavía, tiene menos biodisponibilidad. Pero ahí está, y eso es lo que se vende como pan caliente. Se usan para la migraña aguda, igual que los alcaloides del cornezuelo tienen sus parámetros posológicos, ¿ya? Entonces tú puedes dar, por ejemplo, con ergotamina 2 miligramos, ¿ya? Y luego das 1 miligramo cada 30 minutos hasta dar 6 o 10 miligramos, no más. No debes dar más. Y no debes dar más de un episodio terapéutico por semana. Nada de eso se cumple. Las reacciones adversas son las mismas que los de los triptanos, igualito, porque hacen lo mismo, vasoconstricción. Pues náuseas, vómitos, vasoespasmo coronario, estas cosas, todo, lo mismo, ¿ya? Incluso hay un ergotismo que es por enfermedad crónica, por consumo crónico. No se ve mucho, pero pudiera verse, ¿ya? Porque estos alcaloides, bueno, no nos compliquemos. Entonces, las contraindicaciones son las mismas. Pacientes de más de 65, embarazadas, arteriopatía coronaria, hipertensión no controlada, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? La ergotamina siempre con cafeína y con metilmedilinato, ¿no? Esto para los vómitos y para que duerma pues el paciente, esta por gusto y esta para que se absorba un poquito más y así hacer una chancaca que se vende en el médico. Es de los mejores negocios, ¿ya? Y esta que ya, bueno, esta prácticamente no se absorbe, pero igual se vende un montón. Ok, es todo. Vamos al siguiente.